Entonces, pasemos a esta situación. Voy a hacer una pequeña ronda de preguntas para que nos motivemos un poquito. Los veo bastante callados. Así que voy a ir escogiendo por aquí al azar algunas personas y vamos contestando algunas preguntas, ¿de acuerdo? Sobre el tema que vimos de organelos celulares, de la célula animal. Entonces, por acá, Mason. Ya les mencionaba yo que la célula está compuesta de forma general por una membrana plasmática, perdón, y un núcleo. ¿De acuerdo? Ayúdame a referir cuál es la función del núcleo. Mason Zúñiga. ¿Cuál es la A ver, función del núcleo? es que contenía el material genético, ¿no? Contiene el material genético. Ajá. Correcto, muy bien. Y si yo me refiero a material genético, entonces me estoy refiriendo a qué molécula. Al ADN. Al ADN. Perfecto, excelente. Muy bien, gracias. Ahora, el núcleo para, para Anabel. El núcleo contiene otro organelo, el nucleolo, ¿verdad? ¿Cuál es la función del nucleolo? ¿Cuál es la función del nucleolo? Eh, Sí, ¿no? ¿Alguien que quiera contestar esa pregunta? elaborar glucosa. Levantemos la manito y yo les doy el paso, por favor. Dayana. Contener y sintetizar a los ribosomas. Contener y sintetizar a los ribosomas, correcto. Muy bien, gracias, Dayana. Ahora, una vez que se sintetizan en el nucleolo, ¿a qué estructura salen para adosarse ahí? ¿Quién levanta la manito? Joseph. Al retículo endoplasmático. Al retículo endoplasmático, específicamente a cuál? Al rugoso. Al rugoso, correcto. Entonces, Joseph también. ¿Cuál sería la función del retículo endoplasmático rugoso? Transportar, no, o sea, leer a las ribosomas. Sí, la palabra correcta, sí, tenemos la idea, la palabra correcta sería la síntesis de ribosoma, perdón, la síntesis de proteínas, proteínas, ¿de acuerdo? Los ribosomas, ya vamos a ver cuál es la función, pero se asocian al retículo endoplasmático rugoso y ahí se propicia la síntesis de proteínas. ¿Ya? Sí, Nicole, ¿alguna pregunta? No, No, perdón, la silencié, estaba diciendo algo. Dígame. no, sí, sí entendí, estaba acá preguntando en el Google. Ah, está copiando. No, No, mentira. nada que ver. Listo, Es que se entonces, estaba bromeando. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso. Luis, Sí, dígame. como soy nuevo, no le entiendo mucho lo que está hablando. Sí, no te preocupes, justamente esta clase está grabada, yo te la envío ahora que ya te añadan al grupo, te la envío para que la puedas revisar y no solo la vas a poder revisar, sino que la voy a repetir en, em, en algún momento de la clase, porque justamente todos vamos a ver todos los temas, ¿de acuerdo? No te preocupes por eso todavía. Ya, tratemos de ponernos al hilo sobre todo. Bueno, mejor que me lo mencionas, justamente tendré entonces más consideración con eso. Nos quedamos en que el retículo endoplasmático rugoso, por cierto, estamos hablando de los organelos de la célula. Los organelos, así como su nombre lo indica, son estructuras que cumplen una función, al igual que los órganos en el cuerpo humano. ¿Ya? Si nosotros no tuviéramos órganos, no pudiéramos seguir vivos, porque no podríamos alimentarnos, no podríamos respirar, no podríamos hacer que circulen sustancias.
Lo mismo pasa con la célula. La célula necesita estructuras que permitan que se mantenga viva, que permitan su alimentación, que permitan su excreción, que permitan el transporte de sustancias, la síntesis de sustancias beneficiosas para la célula. Al igual que nosotros, también produce desechos. Esos desechos necesitan expulsarse y justamente estamos tratando de referenciar a cada uno de estos organelos, cuál es su función. Ya hablamos del núcleo, del nucleolo, les mencionaba que tenemos 10. Núcleo, nucleolo. Ahora estamos en el retículo endoplasmático, que lo contamos como 1, pero sabemos que se divide en 2. En retículo endoplasmático rugoso, que es esta estructura que está por acá. Esta que está aquí. Todo lo que vemos aquí, toda esta red, es el retículo endoplasmático. Lo que está con estas estructuras rojas se convierte en retículo endoplasmático rugoso, porque es al igual que una hoja. La hoja pues es lisa, como no tiene nada encima de ella, pero si se le empiezan a asociar estructuras a esta hoja se vuelve rugosa. Lo mismo pasa con el retículo endoplasmático. Y se vuelve rugosa justamente porque se asocian aquí ribosomas. Ya vamos a ver cuál es la función de los ribosomas, pero pasemos a la función del retículo endoplasmático liso. ¿Quién me la puede referir, por favor? Ivette. La desintoxicación de la célula. Desintoxicación de la célula, correcto, y un proceso importante también. Me parece que está escrito justo aquí al lado. La glicólisis del lípido. La glicólisis de los lípidos, correcto, muy bien, gracias. Gracias, Ivette, perfecto. Función del retículo endoplasmático liso. Y si ahora yo quiero referir la función de forma general del retículo endoplasmático, ¿cuál sería? La función general del retículo endoplasmático. ¿Cuál era? Una palabra, una frase muy importante. Transporta sustancias. Transporte de sustancias, correcto, muy bien. Gracias, por aquí también lo escribió Yamilet, perfecto, gracias. Tratemos de mandar los mensajes al chat grupal para que todos los podamos ver. Porque veo que me lo envían de forma directa y está perfecto, pero para que todos tengamos la idea. Muy bien. Entonces hablamos de núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático. Vamos 3. Hablemos de los ribosomas, que justamente son los que se asocian al retículo endoplasmático rugoso y lo vuelven rugoso, valga la redundancia. Función de los ribosomas. ¿Alguien me lo puede referir? O buscamos por acá un nombre, a ver. Alba. Función de los ribosomas. Función de los ribosomas a la 1, función de los ribosomas a las 2. Participar en el... Espera. Uh-huh. Si el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas, los ribosomas formaban ¿qué? Leer el orégano. No necesariamente es la función. No, los ribosomas no eran... Participaba en el proceso de... Los ribosomas. Se los menciono yo. Forman la estructura para que se propicie la síntesis de proteínas. Pero no necesariamente significa que gracias a esto se sintetice proteínas. Son importantes, sí, porque forman la estructura. Pero una cosa es formar la estructura y otra cosa es que sintetice proteínas como tal. Si trato de hacer una analogía con esto, podría ser que una fábrica. El hecho de tener una fábrica, tenemos la estructura, no significa que con la fábrica, me imagino, una fábrica de chocolates, me acuerdo de la película. El hecho de que tengamos una fábrica de chocolates, la estructura de la fábrica de chocolates no significa que ya produzcamos chocolates. Necesitamos poner a trabajar a estas estructuras, ¿ya? Y para poner a trabajar estas estructuras,
necesitamos, en este caso, en esta analogía, al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso se van a sintetizar proteínas y en los ribosomas serán las estructuras que participan en esta síntesis de proteínas. ¿Se entendió esta analogía? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. A ver, les repito. Les mencionaba que una cosa son los ribosomas. Los ribosomas son unas estructuras que están compuestas por dos, ¿ya? Cuando se asocian, permiten la síntesis de proteínas. Permiten la síntesis de proteínas. No significa que se vayan a sintetizar proteínas, pues solo con esto, porque necesitamos dos estructuras más, ¿de acuerdo? El punto no es ese. El punto es que ribosomas forma la estructura para la síntesis de proteínas. Y el retículo endoplasmático rugoso, aquí es donde se van a sintetizar las proteínas, ¿ya? Una cosa es formar la estructura y otra cosa es que sea el lugar donde se sintetizan las proteínas. Ahí creo que se entendió mejor. ¿Sí o no? Los ribosomas forman la estructura, pero el lugar donde se sintetizan las proteínas es en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí o no? ¿Qué tal ahora? Por ahí va, por ahí va. Sí, no, más o menos. Dígame algo. Sí, dígame algo. ¿Qué pasó? Se podría decir que participa en la síntesis de proteínas de forma pasiva. ¿Cuál? ¿O no? ¿Cuál? Los ribosomas. Ya, y el que participa de forma activa. Ese sería el ARN ribosomal. No. Los ribosomas son ARN ribosomal. Te explico ahora esta cuestión. Sí, te explico ahora esta cuestión. En realidad el que participa, la estructura que participa de forma activa, ¿ya? De forma activa, es decir, la que se tiene que estar movilizando, van a ser los ribosomas. Los ribosomas participan de forma activa en la síntesis de proteínas, ¿ya? ¿Qué pasa con el retículo endoplasmático rugoso? El retículo endoplasmático rugoso, al ser el sitio donde se sintetizan las proteínas, pues simplemente, es que no sé cómo referirlo de otra forma, participará esta estructura, el retículo endoplasmático rugoso, será la estructura que participa de forma pasiva, porque es el sitio nada más donde se sintetizan las proteínas. Los ribosomas son los que se movilizan. Cuando vimos la parte de síntesis de proteínas, veíamos que estaba la subunidad pequeña, la subunidad grande, venía el ARN mensajero y empezaba a sintetizarse proteínas. Estas estructuras están movilizándose de forma activa, ¿ya? A diferencia del retículo endoplasmático rugoso, que simplemente será el sitio donde se van a colocar los ribosomas, donde va a venir el ARN mensajero y donde van a estar los ARN de transferencia. Sí, como un taller justamente, exacto. Sí podría ser una mejor analogía. Ajá. El mecánico, como en un taller, el mecánico que va a hacer el trabajo participa de forma activa porque justamente es el que está movilizando las piezas y viendo qué está mal, qué está bien. Y tenemos al lugar donde el mecánico trabaja, que será el taller justamente. Dentro de esta analogía, ¿cuál será el ribosoma? ¿El mecánico o el taller? El mecánico. El mecánico, correcto, porque él es el que está trabajando de forma activa, ¿ya?
¿Y el taller qué sería entonces en la analogía? El retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué tal ahora? ¿Se entendió? ¿O todavía tenemos dificultades con eso? Yo Yo sí sí lo lo entendí. entendí. Ahora Ahora sí, sí, por con lo que lo que explicó, explicó, sigo sigo sin sin entenderle entenderle la la siguiente siguiente parte. parte. Lo Lo demás lo demás lo entiendo, entiendo, menos menos lo que lo que está está diciendo diciendo de de lo lo último. último. De lo de forma activa y forma pasiva. Sí, le Le entiendo Mm, la entiendo la forma forma activa, activa, pero pero la la pasiva pasiva sigo, sigo, no no me, me, no me no me entra entra en en la la cabeza. cabeza. la forma pasiva. Justamente nos referimos a forma pasiva porque, a ver, una persona que está activa está haciendo actividades, justamente, por eso está activa, está haciendo actividades, está movilizándose de un lado para el otro. A diferencia de una persona que está pasiva, pues será una persona que esté sentada, simplemente observando todo lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿Ya? Entonces ya sabemos que es algo activo, es algo que está en movimiento, y ya sabemos que es algo pasivo, algo que simplemente está observando todo lo que está ocurriendo en su alrededor. Entonces, dentro de esta clasificación, la estructura, o en este caso el organelo, que tiene una participación activa, la que se está movilizando para formar las proteínas, serán los ribosomas. Y la estructura, que es el sitio donde se están movilizando todas estas estructuras, tendrá una función pasiva, porque de forma indirecta está participando para la síntesis de proteínas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tuviéramos este lugar específico para sintetizar proteínas, no se pudieran sintetizar estas proteínas. Entonces, necesitamos de esta estructura aunque esté de forma pasiva, aunque no esté movilizándose. ¿De acuerdo? Entonces, actividad, perdón, se me fue la palabra, sería una participación activa, la de los ribosomas, que son los que se están movilizando, su unidad pequeña, eso les menciono, su unidad pequeña, su unidad grande, y empiezan a leer el ARN mensajero. Y participación pasiva, que está formando el sitio donde se sintetizan las proteínas, será justamente el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, ¿qué tal? Más o menos, profe. Perfecto, listo. Y así se me ocurre otra analogía más tarde, se la vuelvo a mencionar. Los demás, ¿qué tal? ¿Sí? Ok. Me parece que sí, porque no me dicen nada. Por acá medio medio. Bueno, se las volveré a explicar cuando hagamos un repaso a este tema de nuevo, ¿no? Avancemos entonces. Teníamos núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático que se divide en dos, en rugoso y en liso. Se diferencian porque el rugoso tiene asociados sobre él ribosomas. Hablamos de los ribosomas también. Hablemos ahora de otra estructura que también se parece al retículo endoplasmático rugoso, pero también tiene una función de transportar sustancias, pero lo hace por medio de un mecanismo particular, y me estoy refiriendo al aparato de Golgi. ¿Cuál es este mecanismo particular? ¿Quién me lo refiere? Que es la estructura que estamos viendo por aquí debajo, el aparato de Golgi, la estructura de verde. ¿Alguien puede mencionarme cuál es la función del aparato de Golgi? Ivette, por favor. Almacena, compacta, produce y expulsa sustancias. Correcto, justamente esa agrupación de palabras. Almacena las sustancias, las compacta, ¿verdad? ¿La otra palabra cuál es? Almacena, compacta. Ivette, almacena, compacta. Produce Produce, pero ¿qué produce? ¿Qué produce ahí? gran, ay, que no me entiendo la letra. Gránulos de secreción. De secreción, Gránulos sí. de secreción. Voy a poner ese esquema de en la parte más inferior. Esto que está aquí, tengamos en cuenta lo que voy a escribir de morado, pertenece a esta estructura de acá del aparato de Golgi. Entonces, la función justamente sería almacenar, almacenar
compactar, producir, ¿pero qué produce? Producir gránulos de secreción. Gránulos de secreción. Gránulos de secreción. Y estos gránulos de secreción ayudan a qué? A que se pueda secretar estas sustancias. Entonces, secretar. Ya. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Almacenar sustancias de desecho, sobre todo, compactarlas, las almacenamos primero, las compactamos, producimos alrededor de esta compactación gránulos de secreción, imagínenselo como unas burbujas, gránulos de secreción, y esos gránulos de secreción avanzan hasta llegar a la membrana plasmática, como lo he tratado de graficar acá. Avanzan hasta llegar a la membrana plasmática. En la membrana plasmática revientan y justamente esa capacidad de reventar, de abrirse, hace que se expulsen las sustancias de desecho. Aparato de Golgi tiene una función similar a la del retículo endoplasmático, que también es el transporte de sustancias, solo que el retículo endoplasmático transporta sustancias sin la necesidad de formar estos gránulos de secreción. Ya, por aquí veo mensajes. Mañana estaré en presencial, sí. En esos granos de secreciones donde se expulsan las proteínas. No. Las proteínas salen por medio de la membrana plasmática de forma facilitada. Estos gránulos de secreción sirven sobre todo para excretar sustancias de desecho. ¿Ya? Pero las proteínas se transportan de una forma mucho más facilitada en la célula. Muy bien. ¿Qué más? Perfecto, tenemos otra vez núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi. Vámonos con uno importantísimo, la mitocondria. ¿Cuál es la función de la mitocondria? ¿Quién me lo puede mencionar? La función de la mitocondria, que es esta estructura que aquí tenemos de color amarillo. Bueno, voy a preguntar por aquí a la señorita Cargo. Amelie Cargo. Sería producir la mayor parte de la energía utilizada por la célula. No, me equivoco. Sí, justamente, no, está bien, justamente producir energía para la célula, ya, perfecto. ¿Cómo se llama esta molécula de energía? ATP. ATP, ajá. Sí, Nicole, ¿qué me decía? ATP. ATP, exacto. La molécula de energía tiene un nombre específico, que se la conoce como ATP, ¿ya? Y este ATP se forma por medio de un proceso químico conocido como la respiración celular. Ya, creo que esto no se los mencioné. Ajá, y ved, aquí me puso, realiza respiración celular, exacto. La función en realidad primaria de la mitocondria es realizar respiración celular. Esta respiración celular ayuda a que se forme ATP, que el ATP es la moneda energética. Algo que no les mencionaba ayer era que al igual que nosotros, ¿ya? Nosotros necesitamos respirar para tener energía, para obtener oxígeno y que ese oxígeno vaya hacia nuestros tejidos y que nosotros podamos, pues, justamente movilizarnos y realizar diferentes actividades. Lo mismo pasa con la mitocondria. La mitocondria realiza también un tipo de respiración, en este caso respiración celular, que forma energía, forma ATP. La forma coloquial de llamar al ATP es la moneda energética. Con el mismo ejemplo de ayer. Al igual que cuando nosotros necesitamos algo, acudimos al lugar
donde queremos pues lo que necesitemos, pagamos por eso y nos vamos. Lo mismo pasa en la célula. Para que la célula obtenga o para que se propicien procesos metabólicos, no lo puede hacer así simplemente. Necesita dejar algo a cambio y eso es energía. ¿Ya? Hay procesos que se realizan sin la necesidad de energía, sí, pero la mayoría necesitan energía. Por eso necesitamos ATP. Perfecto, eso por parte de la mitocondria. ¿Qué pasa ahora por otra estructura que también es bastante particular? El centriolo. ¿Cuál es la función del centriolo? ¿Quién me lo dice? Función del centriolo. ¿Qué me dice? La división celular. ¿Mande? Contribuye a la división celular. No contribuye a la división celular, pero sí participa en la división celular. ¿Ya? Participa en la división celular. ¿Haciendo qué? El uso mitótico. Exacto, formando el uso mitótico. ¿De acuerdo? Más adelante, después de este tema de morfología de los diferentes tipos de células, veremos justamente división celular. Y ahí hablaremos del uso mitótico en la profase y demás situaciones que pasan en la división celular. Pero tengamos en cuenta eso. El centríolo es el organelo que propicia que propicia la formación del uso mitótico. Fácil, hasta ahí murió el centriolo. ¿Ya? Perfecto, tenemos, me parece que íbamos 5 hasta, a ver, núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondria, ribosomas, centriolo. Hablemos ahora de los lisosomas. ¿Cuál es la función del lisosoma? ¿Quién me lo puede mencionar? Función del lisosoma. Dayana. Participa en el proceso digestivo de la célula. Participa en procesos digestivos de la célula, correcto. Sería como el sistema digestivo que nosotros tenemos en la célula. Esta reunión se está transmitiendo. ¿En dónde se está transmitiendo? Me salió ese mensaje. Bueno. Participa. ¿Transmitiendo o transcribiendo? No, se está transmitiendo, me salió. No sé dónde se esté transmitiendo, pero bueno. Entonces, justamente los lisosomas participan en los procesos digestivos de la célula. Perfecto. Hasta ahí. ¿Cuál es la función del... gracias, Lady. Si somos un poco más específicos, al igual que nuestro sistema digestivo, que se encarga de absorber y de excretar sustancias, lo mismo pasa con el lisosoma, solo que nosotros lo hemos resumido con procesos digestivos, pero sí, se refiere justamente a la absorción y a la excreción de sustancias de la célula. ¿Ya? Muy bien. Gracias por ese aporte. Ahora, íbamos 8, el noveno, el peroxisoma. ¿Cuál es la función del peroxisoma? Alba. Participar en los procesos oxidativos. Participar en procesos oxidativos. Ajá, correcto. ¿Por medio de qué enzima? ¿Cómo se llamaba la enzima que propicia que se produzcan, bueno, no que se produzcan, que se controlen estos procesos oxidativos? Porque al igual que nosotros somos formadores de sustancias pues oxidativas, como los radicales libres, por ejemplo, que nosotros tenemos que expulsarlos. La célula también, son sustancias nocivas. La célula también. ¿Y por medio de qué enzima la célula pues puede metabolizar estos compuestos oxidativos? ¿Cómo se llama la enzima? Catalasa. La catalasa, correcto, por medio de la catalasa. Muy bien, perfecto. Aquí veo un mensaje. Profe, ¿puede repetir lo último que acaba de decir, por favor? No sé qué le pasó al lab. ¿Qué parte de lo último? Estábamos hablando de los lisosomas, que su función es la digestión.
es decir, la absorción y la excreción de sustancias. Hablamos del peroxisoma, que su función es el metabolismo y la participación en procesos oxidativos por medio de una enzima importantísima que es la catalasa. ¿Ya? Por aquí veo otro. Ah, ya listo. Eso ahí, perfecto. El primero, los lisosomas, que son estas estructuras, procesos digestivos de la célula. Y por último, he dejado lo mejor para el final, la membrana plasmática. A ver, ¿quién se quiere explayar aquí y hablarnos sobre la membrana plasmática? Esta es una estructura interesante. A ver, alguien que se atreva. Membrana plasmática, ¿de qué está compuesta? ¿Por qué está compuesta de esa forma? ¿Qué estructuras tiene y qué propiedades van a tener esas estructuras? La membrana plasmática no necesariamente es la estructura donde están todos los organelos de la célula. Si queremos referirnos a la estructura donde se encuentran todos los organelos de la célula, sería el citoplasma. Si nos queremos referir al medio acuoso en donde están los organelos, sin contar a los organelos, el citosol. Eso se los explicaba al inicio. Da protección, no necesariamente. Controla lo que entra y sale de la célula. Sí, pero ¿por medio de qué? Ahí, a eso quería llegar. Gracias, Edgar. Primero, empezar por mencionar que la membrana plasmática es una estructura formada por dos capas. Eso quiere decir que es una bicapa. Y las estructuras que están en esa bicapa serán fosfolípidos. Entonces será una bicapa fosfolipídica. Correcto. Esta bicapa fosfolipídica quiere decir que está compuesta por fosfolípidos, como les he mencionado. ¿Y estos fosfolípidos qué son? ¿Qué son los fosfolípidos? Lípidos compuestos. Son un tipo de lípidos compuestos, correcto, ¿ya? Muy bien. ¿Y los lípidos a qué clasificación pertenecen? A los compuestos no nitrogenados. A los compuestos no nitrogenados, ¿segura? ¿Segura que pertenece a los compuestos no nitrogenados? A los compuestos nitrogenados. A los compuestos nitrogenados, ¿segura? Le estoy preguntando, ¿puede estar bien o puede estar mal? Quiero saber qué tan segura está. No, sí. ¿Cuál? A los nitrogenados. No nitrogenados, pero son compuestos orgánicos. Ya, antes de eso, de que sean compuestos orgánicos, ¿pertenecen a los compuestos nitrogenados o no nitrogenados? No nitrogenados. No nitrogenados, última palabra. Sí. ¿Segura? Sí. Está por ganarse los $5,000, segura. Lo puede cambiar todavía, puede cambiar de respuesta. Sí. Y se la piensa. Solo estoy tratando de ver qué tan segura está. Pero sí, justamente los lípidos. Los fosfolípidos es un tipo de lípido compuesto, ¿ya? Justamente su nombre nos indica, fosfolípidos. Es un lípido. Dentro de la clasificación de los lípidos tenemos a lípidos simples y lípidos compuestos. Estos serán lípidos compuestos. Los lípidos son grasas, por cierto, ¿ya? Y estos lípidos pertenecen a una clasificación un tanto más amplia, que serán los compuestos no nitrogenados. Es decir, que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y estos compuestos no nitrogenados pertenecen a una clasificación mucho más amplia, que serán los compuestos orgánicos. ¿Ya? Tenemos que estar seguros al momento de responder. Estaba tratando de jugar con su mente para ver qué tan segura es. Tiene que estar muy segura. Tiene que defender su respuesta. ¿Ya? Muy bien. Yo la defendía capa y espada, porque me acordé que los nitrogenados son de las proteínas que también.
No, porque dudó. No, no, no. Son nitrogenados. Ya suena bien, ya estaba. No, proceso de ideas. Claro, Pero claro. segura. Seguramente era por eso, claro que sí. Mentira, estoy jugando. Entonces, me puede Nicole, claro que sí se puede retirar, no se preocupe. Igual, bueno, quedan 15 minutos, pero si necesita retirarse, yo no tengo ningún problema con eso. Eh, Se cansó de tanto estar molestándome, Nicole, por eso se No, retira. es eso. Si no es que Que recién recién no te te llegue a llegue a trabajar y trabajar me y me duele duele la la cabeza. cabeza. No se preocupe, no se preocupe. Si necesita retirarse, se puede retirar. Yo no tengo problema, como le digo. En Muchas fin, gracias, profe. listo. En fin, entonces, ya sabemos que está compuesta por una bicapa fosfolipídica, ya sabemos que son los lípidos. Muy bien, perfecto. Pero esta bicapa fosfolipídica quiere decir que está compuesto por fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que conforman un fosfolípido? Ya su nombre nos indica cuáles son las estructuras. No me rayen la pantalla. ¿Cuáles son las estructuras que forman los fosfolípidos? A ver, vamos a ver por aquí a Javier. ¿Cuáles son las estructuras, Javier Lor? ¿Cuáles son las estructuras que conforman a los fosfolípidos? ¿Por qué está compuesto un fosfolípido? Hola. ¿Sí puede contestar Javier o no? Ah, sí, perfecto. ¿Qué tal? Hello, good evening. ¿Cuáles son las estructuras que conforman un fosfolípido? Ajá, correcto, muy bien. Y una cabeza fosfatada. Excelente, muchísimas gracias, Javier, perfecto. Justamente los fosfolípidos estarán compuestos por una cabeza fosfatada y dos colas de ácidos grasos. Listo. Ahora, ¿qué propiedad tendrá la cabeza fosfatada? Tiene una propiedad asociada con el agua, tiene una propiedad. ¿Cuál es esta propiedad? Hidrofílica. Serán hidrofílicas. ¿Qué significa la hidrofilidad? Que Que son afines con el agua. Que son afines con el agua, exacto, que son afines con el agua, se pueden asociar con el agua, perfecto. ¿Por qué? Porque justamente es un fosfato y el fosfato se puede asociar con el agua. ¿Y qué propiedad tienen las dos colas de ácidos grasos? Hidrofóbicas. Son hidrofóbicas, correcto, son hidrofóbicas, no se asocian con el agua, ¿ya? ¿Por qué no se asocian con el agua? Porque son ácidos grasos. Pasa lo mismo que si ustedes quisieran mezclar aceite con agua, nunca lo van a poder mezclar, ¿ya? Los ácidos grasos se disuelven en alcohol, en éteres, pero nunca en agua. Entonces son hidrofóbicas, muy bien. Ahora, ¿para qué sirve que la membrana plasmática en su parte más externa, estoy tratando de señalar la esquina superior derecha de sus pantallas, en la parte más externa y en la parte más interna tenga estas cabezas fosfatadas que tienen esta propiedad, la hidrofilidad? ¿Para qué necesitamos eso? Y para que la parte más medial de la membrana plasmática, de esta bicapa fosfolipídica, tiene que ser hidrofóbica. ¿Alguien me puede referir el porqué de eso? Hola. Por aquí veo unos mensajes. Repito la pregunta, no hay problema. Me recordaron a cuando hubo el debate, el primer debate que se presentó, es que no me acuerdo hace cuándo fue,
hace 2 años. Eh, ¿Cómo se llamaba? El señor Bolívar que decía, ¿me repite la pregunta? Exactamente, el señor Bolívar, mi hijo, es que siempre decía, me repite la pregunta. En fin, la pregunta es, el hecho de que esta bicapa, su tío, el hecho de que esa bicapa fosfolipídica en la parte más externa, aquí estoy representando la parte más externa de la célula, es decir, todo lo que está por acá afuera, ¿ya? Esta parte externa. Y la capa y la porción más interna, es decir, lo que está dentro de la célula, está asociada con las cabezas fosfatadas, que tienen la propiedad de ser afines con el agua. ¿Y por qué la parte más media de esta bicapa fosfolipídica tiene 2 colas de ácidos grasos, que no son afines con el agua? ¿Por qué? ¿Qué característica les propicia? ¿Qué funcionalidad les da? ¿Por qué será esto? O sea, yo entiendo eso que es como que un filtro, o sea, que no permite que cualquier sustancia pase por ahí. Correcto, muy buena respuesta. Les pongo ahora este ejemplo. ¿Qué pasaría en cambio si fuese al revés? Si las colas de ácidos grasos estarían en la parte más externa y en la parte más interna, y las cabezas fosfatadas estarían en la parte más medial. ¿Qué pasaría? Por ahí vi la manito de Lisbeth. Sí, yo te que le levanto la mano hace rato. Sí, dígame, disculpe. Bueno, lo que acaba de decir usted es que si la parte hidrofóbica estuviera fuera de la célula, no podría entrar ninguna sustancia. Ahora, lo que usted dijo de que cuál era la funcionalidad de esta bicapa fosfolipídica es que, como mencionó el compañero, regula la entrada y salida de sustancias. Además de que la parte hidrofílica le permite a la célula comunicarse con otras células y la parte hidrofóbica evita que lo que está dentro de la célula se salga.